Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Esto es Nissan X-Trail e-Power. Propulsión 100% eléctrica. Con tecnología para aventuras emocionantes y 9 asistencias avanzadas de conducción. Encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Full ahorro con Full Claro, porque tienes full gigas, full velocidad, full llamadas y full diversión con el canal del fútbol incluido para ver los partidos. Combina todo y paga menos. Contrátalo ahora. Tu Voz Pacífico, el arte de lo resistente. Lo que sucede en Europa nos interesa. Europa se derechiza. Tras las últimas elecciones parlamentarias es evidente. ¿Por qué? ¿Es fenómeno permanente o a largo plazo o es una cuestión coyuntural? ¿Qué impacto tiene en América Latina? Que dicen que también se derechiza. Bukele en El Salvador, Milei en Argentina, Noboa en Ecuador. ¿Es esto un péndulo ocasional que obedece a la vez al fracaso de las fórmulas de izquierda? ¿O de verdad hay una regresión a ciertas cuestiones tradicionales que a veces terminan en aberración también, dada la constatación de la degradación de fórmulas que dijeron igualitarias, equitativas, socialistas, defensoras de los derechos humanos, y lo que han terminado es dinamitando las democracias republicanas? Ya se imaginan por qué nos compete el tema. Eso no está en el viejo continente. Eso también se da en lo que se llamó el nuevo continente. Y de eso vamos a hablar en los próximos 60 minutos con Héctor Yepes, exlegislador, quien acaba de regresar de Harvard, de una maestría en Administración Pública, y Estefanía Luzuriaga, invitada a Los Tiempos. Ella tiene un máster en Estudios Avanzados de Comunicación Política y es doctora en Ciencias Sociales. Su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, bienvenidos. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta solo en Manabí. Además, gracias a RTV estamos en todas las cableras. DirecTV, canal 177. CNT, canal 12. TV Cable, canal 69. Claro TV, canal 30. Y Cable Unión, canal 9. El número aproximado de hogares conectados solo en estas cableras es mayor a 40,000. Carlos. Adicionalmente, en radio, 101.3 FM, Centro, Paraguayas y Santa Elena. Candela con K, 89.3 FM en Manabí. La Bonita del centro del país, también 89.3 FM en Riobamba. Pero desde allí para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Arranquemos, Lorena.
Beatriz Navarro, corresponsal de La Vanguardia en Europa, resume bastante bien cómo entender los resultados de las últimas elecciones parlamentarias europeas, que marcan un notable avance de las tendencias de derecha. ¿Qué significan estos resultados? En primer lugar, que Partido Popular Europeo, socialdemócratas y liberales, la alianza clásica proeuropea de centro que ha dirigido la Unión Europea desde el final del bipartidismo, retiene la mayoría de la Eurocámara al sumar suficientes eurodiputados para sacar adelante las propuestas legislativas que presente la próxima Comisión Europea. Pero la dinámica política interna y la misma aritmética europarlamentaria aconseja trabajar con mayorías más amplias y es habitual recurrir a más grupos. Aquí pueden venir las discrepancias, porque mientras los socialdemócratas son partidarios de ensanchar esta mayoría para incluir a los verdes, los democristianos, como ha ocurrido ya en la recta final de esta legislatura, se resisten y dejan la puerta abierta a apoyarse en formaciones más a su derecha. La próxima prueba de estas nuevas mayorías que acaban de conformarse será la elección del próximo presidente o presidenta de la Comisión Europea. Este voto, que podría tener lugar en julio en Estrasburgo, en la misma semana que se constituirá el nuevo Parlamento Europeo, nos dará una idea de dónde se encuentra el nuevo centro político europeo. Hay una primera aproximación a ese fenómeno, Estefanía Luzuriaga. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que de alguna manera hay dos elementos. Uno es que definitivamente esto que se especulaba que la derecha iba a arrasar no se dio, el centro se sostiene y eso es como un gran aporte. Y por otro lado es el efecto que esto tiene principalmente dentro de los gobiernos nacionales. Es decir, para mí la conversación más importante versa sobre eso. Es decir, ¿qué pasó en Francia después de esto? Es importante. Nos adentraremos en eso. Así es. Y bueno, no solo Francia, otros países, pero cojo el caso francés por ser un país de bastante relevancia dentro de la conformación del Parlamento. Es decir, hay un crecimiento de la derecha, no hay un arrase como se anticipaba que se podía dar. Pregunto entonces a la inversa, ¿por qué no se produjo esa barredera? Van a escuchar más adelante a esta corresponsal en Francia con quien estuve conversando recién. No me acuerdo la frase que ella usó, creo que es una bataola o una cosa así. ¿Por qué no se produjo eso? Yo creo que principalmente porque existe todavía en Europa Occidental y en los países que tienen mayor cantidad de participación un centro que es un centro que se soporta bastante bien el electorado. Sin embargo, sí vemos una tendencia que nos puede dar un efecto hacia la derecha para las próximas elecciones nacionales y que obviamente puede afectar el próximo Parlamento en 5 años. De eso también indagaremos. Héctor Yepes, bienvenido a Los Tiempos. Con la perspectiva que le da esta formidable experiencia en Harvard, que enriquece la formidable que ha tenido aquí. ¿Cómo ve este fenómeno? Gracias, Carlos, Estefanía. A ver, yo creo que aquí, primero más que derecha e izquierda, hay un gran debate una división entre élites y quienes defienden a la gente de a pie. Y yo creo que quienes defienden a la gente a pie, que en Europa son los agricultores, son mucha gente que está en contra de ciertas políticas migratorias, ha crecido ese segmento. No al punto de generar un cambio radical. El centro se sostiene, ha dicho Ursula von der Leyen, y es verdad, en los números es así, pero ojo, esto sí es un síntoma. Algo pasa en Europa, que hay un número creciente de gente que se siente no representada, desplazada, y eso también pasa en América Latina, y supongo que iremos después. Y claro que sí, partiremos del fenómeno Milei, Bukele y algo tocaremos el de nuevo. Pero esa no representación significa para muchos una regresión a tendencias superadas. Por ejemplo, como Vox en España, pro-franquista en un país que se precia de haber institucionalizado la democracia. ¿En verdad hay ese retroceso en aras de que sectores como lo que usted mencionó no son representados? A ver, yo creo que a lo que tiene que llevar esto es a que las élites en Europa, en este caso, y también aplica para América Latina, escuchen. A ver, por algo la gente vota como vota, la gente no es loca. Y en esta elección ha votado aproximadamente el 50% de los ciudadanos europeos, que es una participación alta para los estándares de allá. Entonces, a ver, una de dos, o siguen el mismo baile entre unos poquitos, donde el resto pues están de espectadores, y entonces los extremos siguen creciendo,
O en un momento dicen, a ver, un ratito que aquí la fiesta es de todos, pues no de unos cuantos. Escuchan realmente lo que la gente les está diciendo, los agricultores que han salido a protestar en las principales capitales europeas, y ajustan el rumbo para que no explote el sistema. Porque si no, la fórmula es clarita. Si siguen el mismo camino, pues en algún rato esto va a implosionar y ojalá eso no ocurra. Veamos más elementos de juicio para desarrollar este fascinante análisis, por lo menos para mí, que ya comenzó. Lorena. Para ver con más perspectiva lo que estamos analizando respecto al avance de la derecha en Europa y cómo queda el Parlamento Europeo, este reportaje de France 24 es revelador. La derecha tradicional seguirá al mando en el Parlamento Europeo y la extrema derecha avanza, aunque no como se preveía. El Partido Popular Europeo, PPE, se coronó como la primera fuerza de la Eurocámara, con más de 180 escaños de los 720 disponibles. La segunda fuerza del Parlamento sería la Alianza de los Socialistas y Demócratas Europeos, con más de 130 asientos. Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea y candidata a la reelección, celebró la victoria del PPE y aseguró que su partido le hará frente a los extremos de derecha e izquierda. Junto a ella, hubo otros líderes que protagonizaron la jornada, como el indiscutible dominio de la ultraderecha en Francia, encabezada por Marine Le Pen, el primer ministro húngaro Viktor Orbán y la victoria de su partido nacionalista, o Giorgia Meloni, con el grupo ultraconservador Hermanos de Italia, obteniendo la mayor cantidad de votos en las elecciones. Los próximos pasos de Europa se encaminan a la renegociación de los grupos parlamentarios europeos y se espera que la 10ª legislatura empiece el 27 de junio, todavía sin conocerse el nombre de la futura cabeza de la Comisión Europea. Voy ahora a nuestra corresponsal en Francia, París, que es ecuatoriana, para, con esa doble perspectiva, es de acá, pero vive allá, aportar otros elementos de juicio a lo que estamos examinando. Y se me quedó grabada una frase de Héctor Yepes, sobre la cual voy a consultar después. No sé si tomaron ustedes debida nota de lo que dijo. O aplican ajustes, o esto implosiona. Y eso no sería deseable. Es correcto decir... Gracias y de paso buenas noches, allá madrugada. Que hay un resurgimiento de la derecha, a juzgar por los resultados de las últimas elecciones parlamentarias, como se ve especialmente en Italia, Francia y España. Efectivamente, Carlos, los resultados de las elecciones europeas confirman lo que ya se esperaba, el aumento de votos a favor de partidos de extrema derecha. Muchos de esos partidos han conseguido mejorar sus resultados, pero esta ola no constituye todavía una marejada. En total, si se toma en cuenta a todos los grupos, los partidos de extrema derecha ocupan hoy 174 escaños, quiere decir el 24% de los 720 escaños del Parlamento Europeo. En 2019 tenían un total de 165 representantes electos. Como ves, la diferencia no es tan grande. En ese entonces, este representaba algo más de una quinta parte del total, teniendo en cuenta los 29 escaños del partido Brexit del Reino Unido. Este auge de la extrema derecha efectivamente varía en escala según el país. Los grandes contingentes de escaños de extrema derecha provienen principalmente del RN, el partido de Marine Le Pen en Francia, 30 escaños, los Fratelli d'Italia, el partido de Meloni, 24 escaños, el PiS polaco, 20 escaños, el AfD alemán, 15, y el Fidesz Orbán de Viktor Orbán en Hungría, 11 escaños. Estos 5 partidos por sí solos representan más del 57% de todos los funcionarios electos de extrema derecha. El verdadero muro de contención de la extrema derecha en el Parlamento Europeo ha sido el centro derecha. Si te das cuenta, la extrema derecha ha subido su número de votos en los países en los que el centro derecha es débil, como en la Francia de Macron, en la Italia de Meloni, en Polonia, en Austria y en Alemania. No así en España, donde el partido de Vox obtuvo 6 escaños de 61 que corresponden a España, 3 más que en 2019, versus, por ejemplo, el Partido Popular, que obtuvo 22 escaños, 9 más que en 2019. La gasolina de la extrema derecha es la extrema izquierda y viceversa. Ambas ideologías de extremistas y populistas se refuerzan mutuamente. Mientras Europa no se dé cuenta de esto y combata con la misma energía ambas ideologías radicales, estas se harán con todos los espacios. La gasolina de la extrema derecha es la extrema izquierda. También examinaremos eso, pero me acordé de la frase porque conversamos antes con la corresponsal que citó también aquí. Esta ola no constituye todavía una marejada. Ahora, con esos antecedentes, me voy a una segunda pregunta. El ascenso, sobre todo, de Marine Le Pen en Francia,
¿Cuánto tiene que ver con el convivir diario que han complicado especialmente los migrantes, sobre todo en París, con una serie de islamistas que en su activismo ya rebasan lo tolerable, especialmente en la capital francesa? El desgaste y el laxismo de Macron, la inmigración incontrolada, el auge del islamismo en detrimento de la laicidad y de los valores republicanos, el repunte de la violencia, la desaparición de la izquierda tradicional devorada por la izquierda islamista y la ideología identitaria del partido Mélenchon, amigo de Correa y prodictaduras bolivarianas, han contribuido al auge y el apoyo al partido de extrema derecha Reunificación Nacional de Marine Le Pen. Francia se encuentra ante una encrucijada casi existencial, elegir entre el partido de Marine Le Pen y la unión de izquierdas denominada Frente Popular, dominado por el partido de Mélenchon. Dos caminos populistas y radicales que tienen mucho en común. Ambos son antieuropeos, quieren acabar con la OTAN, apoyan al dictador Assad en Siria, son fans de Putin, enemigos de la prensa libre y de los medios, ambos son antisemitas. También coinciden en las pensiones, los chechenos, los chalecos amarillos. A Le Pen le encanta Orbán y a Mélenchon Chávez. No te supiera decir ¿qué es peor para Francia? Si la extrema derecha de Le Pen o la extrema izquierda de Mélenchon. La única certeza que tengo, que ninguna opción es buena. ¿Tú por quién votarías? ¿Por Trump o por Chávez? Respóndale. ¿Por Trump o por Chávez? Sí, ¿tú por quién votarías? Porque así resume el dilema nuestra corresponsal allá. Yo creo que si me ponen esa elección, creo que iría por Trump entre las dos opciones. Porque creo que el modelo económico de Trump ha sido menos caótico que el modelo económico de Chávez. Si no veamos cuántos emigran de Venezuela y cuántos siguen migrando y cuántos migraron durante el periodo de Trump. Respondamos la misma pregunta. ¿Tú por quién votarías? Puesto en ese dilema, ¿por Trump o por Chávez? Entre los dos, por Trump. Pero creo que es un falso dilema. Yo ahí discrepo un poco de la lectura. Yo no creo que esto es solo entre extrema izquierda y extrema derecha. Yo creo que aquí hay un tema que va más allá de lo ideológico. Es el rechazo de la gente a la burocracia europea, a lo que consideran las élites, que esas élites en Europa son la centroizquierda y los verdes. En Latinoamérica tradicionalmente ha sido la derecha y por eso el populismo latinoamericano tradicionalmente ha sido de izquierda, pero el fenómeno es el mismo. Las razones por las que la gente votó por Milei en Argentina y por Castillo en Perú son más o menos las mismas. Es un voto contra el sistema más que un voto por razones ideológicas. Antes de pasar con Estefanía, contesto la pregunta. Si ese fuera el dilema, yo por Trump, porque en medio de todas sus aberraciones juega y cree dentro de la democracia que un rato se quiso echar abajo un resultado, tanto que esa democracia lo tiene contra las cuerdas en Estados Unidos. Y se le sigue un proceso penal a un expresidente de los Estados Unidos y el señor no se fuga, y el señor va a los juicios, y el señor no toma una avioneta y termina en Centroamérica o en Europa. ¿Ok? Sí, es una práctica radical, diría yo, no le llamaría extrema, de sus creencias. Ahora, vamos a lo otro. ¿Cuál es el germen de esto? Dice Héctor que es más bien un rechazo al manejo de las élites. ¿Hay algo más? O sea, yo estoy de acuerdo en que el establishment político está en crisis en el mundo y viene en crisis porque hablamos de los giros. O sea, no pasa hoy, ha venido pasando, es histórico. Los giros son parte, digamos, de la cotidianidad política. Ahora hay un tema súper importante y es que en este momento ese establishment critica principalmente los modelos de desarrollo. Es decir, lo que acaba de decir Héctor se resume en que el modelo de desarrollo del socialismo del siglo XXI en Ecuador fue caduco y por eso vemos estas derechas en América Latina, y el modelo de desarrollo europeo es caduco y no representa las problemáticas reales. O sea, este contexto electoral se da en el marco de una Gran Bretaña que se da en el marco de una guerra contra Ucrania que la mayoría quiere apoyar, pero que no todos los miembros de la Unión Europea quieren apoyar. Y aparte, como si eso fuera poco, un problema migratorio que no es respondido debidamente para estos grupos que hoy no quieren más. Es caduco, qué curioso, y resulta que es el ejemplo para nosotros de muchos casos. Desde luego, cogen Finlandia, cogen Islandia, cogen Suecia, no exactamente los países que están en conflicto, pero ¿qué hace ver al modelo europeo como caduco? Precisamente que, salvaguardando estos derechos del estado de bienestar tradicionales, se han opacado conversaciones necesarias y urgentes para el ciudadano de a pie. Ese ciudadano de a pie ve que sus necesidades y sus conversaciones de hoy no están sobre la mesa. ¿Cuáles son las necesidades del ciudadano de a pie en Europa? Si tienen un sistema de seguridad social que funciona, no diría que es excelente,
de salud pública, de educación eficiente, lo que aquí es lo más básico y no tenemos allá, funcionan. ¿Cuál es? Bueno, todo el mundo pues se compara consigo mismo siempre, ¿no? Obviamente comparado con Latinoamérica, pues Europa está de maravilla. ¿Pero es un modelo caduco ya? Yo creo que es un modelo que necesita ajustes. No sé si caduco. ¿A qué se refiere con ajustes? A ver, agricultores protestan porque las regulaciones que tienen que ver con la agenda climática son muy fuertes para ellos y los dejan sin productividad. Pesticidas caros, la guerra en Ucrania ha generado una serie de presiones políticas. Excesivo proteccionismo. Proteccionismo. Migración descontrolada. Así es, y esos temas hay que atenderlos. A ver, yo creo que cultural, nosotros, que es cada vez más la radical. migración islámica en particular, que choca obviamente con la tradición europea. Y ojo, yo no creo que la solución a todo esto es irse al extremo de decir que no vengan musulmanes a Europa, o que no haya migrantes, o que no se ayude a Ucrania. Pero para evitar ir a ese extremo, el establishment europeo, y esto creo que aplica ahorita para todo el occidente, tiene que escuchar pues estos problemas de la gente. Yo mencionaba lo cultural ajustar. porque se ha empezado a debatir otra vez el aborto. Por supuesto. En Italia. En Italia, acaban de prohibirlo. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que hay una política de derechos para minorías que de alguna manera genera una resistencia. Hablábamos con una colega de la universidad, hablamos de nuevas resistencias. Lo que pasa es que el extremo progresismo genera nuevas resistencias y nuevos conservadurismos que alimentan estas posiciones extremas, porque el problema no es la derecha, yo coincido con la corresponsal, el problema es el surgimiento de la extrema derecha. Ellos han ganado territorio y ganan territorio porque hay unas demandas sociales que no son escuchadas. Bueno, seguiremos en este fascinante análisis porque vamos a pasar, como Héctor anticipó, a aterrizar, si quieren ustedes, más adelante. ¿Y nosotros qué? En América Latina. Lorena. Cuando volvamos, la reacción de Pedro Sánchez, jefe de gobierno español, sobre los resultados que en su país significaron que el PPE, partido de posición de derecha, le gane al PSOE, partido de Sánchez de izquierda, por 2 escaños. 22-20 fue el resultado. La derechización de Europa obedece más a convicciones de los votantes de sus propuestas. Al fracaso obedece más que a convicciones, leí mal. La derechización de Europa obedece más que a convicciones de los votantes de sus propuestas. Al fracaso de la extrema izquierda, que ha permitido la imposición de culturas de inmigrantes cuyo fin es destruir la democracia occidental. Recorre todo el Ecuador sin tener que enchufar tu vehículo eléctrico para recargarlo. Descubre el Nissan X-Trail e-Power, único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Juntos resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Full ahorro con Full Claro, porque tienes full gigas, full velocidad, full llamadas y full diversión con el canal del fútbol incluido para ver los partidos. Combina todo y paga menos. Contrátalo ahora.
Vera a su manera, crítico e independiente. Las manos. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, Claro TV y CNT. Lo que pasa es que voy a darles un dato interesante. Solo en el reprise el streaming genera 100,000 vistas al mes, lo que significa 4,000 personas diarias u hogares aproximadamente viendo este programa a las 6 de la mañana. Porque para alguna gente es muy tarde y para otra gente le da sueño. Te han cogido como costumbre desayunar viendo el programa en el reprise de OnePlus, solo que es 48 horas después, 6 de la mañana. El periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce su portada principal y portal de noticias, y en radio salimos en el oriente a través de Nina Radio en Puyo. Eso es 104.7 FM. Lorena. Pedro Sánchez, jefe del gobierno español en el medio El Heraldo, hace notar lo gravitante que es para el destino de su país el trabajo del Parlamento Europeo, porque 70% de las leyes que se hacen en España provienen o concretan lo que la legislatura europea avanza primero. 70% de las leyes que se aprueban en el Parlamento Nacional, en nuestro Congreso de los Diputados, son leyes que se aprueban en Estrasburgo, en Bruselas. Y por tanto, lo que se decide hoy para el futuro de España y para el futuro de Europa es de una enorme importancia. El Partido Popular Europeo de corte conservador salió victorioso con 189 escaños de los 720 del nuevo hemiciclo. Esta pequeña acotación para hacerles notar a ustedes, guardando las diferencias, la distancia que hay entre el Parlamento Europeo por su volumen allá y representatividad e influencia en la normativa de cada país versus algo parecido aquí como el Parlamento andino, que no suena ni truena. Ya es motivo de burla y respeto constante. En algún momento, cuando existía el Acuerdo de Cartagena, quizá tuvo sentido. Usted quería hablar de España. ¿Cómo evaluar lo sucedido en España, en donde 22 obtienen el PP, partido de oposición, al PSOE, y 20 el PSOE? A ver, lo que ha pasado es que el PP se ha llevado los votos que antes eran de Ciudadanos, prácticamente, y el PSOE perdió un escaño del 2019, de 21 a 20. Entonces, para todo lo que ha enfrentado Pedro Sánchez este tiempo, no ha salido nada mal parado. En España yo no creo que esto mueve el tablero como sí lo hace en Francia y en Alemania, donde la derecha de la AfD y de la agrupación nacional de Le Pen pues quedan segundos, perdón, Le Pen queda primera, lo dobla Macron, pero ojo, en Alemania los grandes ganadores no es la AfD, es la Democracia Cristiana, el partido de la ex canciller Angela Merkel. Correcto. Que saca más de 30%, y el gran perdedor, o los dos grandes perdedores aquí, son Macron y Scholz. Vamos a ellos enseguida, pero ante su visión de España, Estefanía Luzuriaga. Yo coincido con lo que acaba de decir Héctor. Definitivamente para mí no es una derrota para el PSOE. El PSOE se sostiene con un discurso que, en mi opinión, se viene desgastando, como mencionaba, por todo lo que ha pasado, y sobre todo creo que el PP podía haber capitalizado de manera más importante el contexto. Ahí hay una cosa que me desconcierta. ¿Cómo puede sostenerse tanto el PSOE más allá de la tenacidad, brillantez, otra cosa es que no coinciden, y cómo la utiliza Pedro Sánchez? Si es un país que está fomentando el separatismo, algo que siempre, es un gobierno, perdón, que está fomentando el separatismo, algo que siempre combatió España, por un lado, y es un país que ha hecho acuerdos con terroristas, dado amnistía o indultos a terroristas, que es algo que siempre combatió España. ¿Por qué ya el español no le importa o parece importarle menos eso? A ver, yo creo que España ha logrado consolidar desde el PSOE un discurso de centro que le permite sostener, como mencionaba hace un momento, ¿Eso es centro? No, el PSOE en su discurso, como argumenta su discurso política, es centro. Digamos, ¿pero usted lo ve como centro? Digamos, a ver, conceptualmente no necesariamente es un centro, pero discursivamente sí. ¿Está impulsando la independencia de Barcelona? ¿Es un centro? Pero es un centro porque es una discusión infértil. O sea, del día que Barcelona efectivamente se separe, pasará mucho tiempo. Ahora comienzo a entender. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ve usted? Disculpen, somos buenos amigos con Héctor, pues no lo debo tutear.
Aunque tienes menos que la edad de mis hijos mayores, por si acaso. Ok, a mí me desconcierta esto. Es decir, este país guerreó con ETA hasta hace poco, ahora los trata como si no fueran terroristas. Este país dio las autonomías para que no estallara el separatismo y ahora indulgente con los separatistas. Sí, a ver, yo no tengo una respuesta súper informada a eso, pero mi impresión es, un tema generacional. Ojo, ya la generación que sufrió a ETA pues, va cambiando. Sí, señor. Y dos, creo que coincido con Estefanía. O sea, yo no sé hasta qué punto el tema del separatismo catalán incide en el día a día de las votaciones fuera de Cataluña. No lo sé, la verdad. Gracias por ayudarme a entender. Porque una cosa parecía, ya vamos a ir al Ecuador, una pequeña mención. Me pasa con no comprender por qué la generación actual no reacciona como reaccionaba la mía y otra. Es que no lo vivió. Es una distinta, no lo vivió. ¿Usted tiene 32? 35. Nunca se debe preguntar eso. No perdón. Héctor, 37. Este es un pelado. Pelado, sí, pero... mis hijos tienen 44 y 42, dos mayores. Vamos a un elemento adicional, Lorena. Ursula von der Leyen en Alemania, en cambio, celebró el triunfo de su tendencia de derecha en estos términos. Dankeschön. Gracias. Viele Grüße hier von Brüssel Muchas nach gracias. Berlin. Y felicitaciones muy sinceras para el gran, quítame este letrero que no me deja ver aquí, la CDU y la CSU, realmente habéis ganado estas elecciones. Hay una cosa que dicen espera aquí que no me deja leer. Vean los caracteres, es realmente fantástico, estamos encantados. Sabéis que aquí en Europa aún tenemos que esperar varias horas, ya que en algunos estados miembros los colegios electorales aún están abiertos. Pero tanto mejor eso, por lo que habéis marcado como tendencia. El esfuerzo fuerte y estable en tiempos difíciles y lograr este resultado con cierta distancia. Una felicitación muy, muy sincera a Berlín, lo habéis hecho fantásticamente. Ya. Disculpen que me haya tenido que parar, pero el monitor estaba muy lejos. ¿Ya vieron esas letritas? ¿Qué va a ocurrir con la presidencia del Parlamento Europeo después de escuchar eso? A ver, se estima o se esperaba una reelección. Yo creo que en este momento justamente el tipo de alianzas que se configuren darían para tal vez cambiar los actores. Sin embargo, es muy difícil que Alemania se deje quitar ese espacio. Y ahora que hemos visto que lo que ha recuperado la derecha no va más de un 25%, ¿cabe algún tipo de influencia o flexibilidad en los temas o legislaciones a tratar justamente para no darles pretexto, motivo a seguir creciendo más? A ver, yo creo que la reelección de von der Leyen es casi segura. La coalición de ella tiene más de 400 de 720. O sea, tendría holgada mayoría. Ahora, el partido de ella, el Partido Popular Europeo, tiene 190. Y lo que pasa es que podría armar dos mayorías. O arma mayoría, no para elegirse, pero luego para debatir temas, o arma mayoría con los liberales y los socialistas, o arma mayoría con dos bloques distintos de extrema derecha. Uno es Identidad y Democracia, que es el que lidera Le Pen, y el otro es Conservadores y Reformistas, me parece que se llama, que es el que lidera Meloni, que es jefa de Estado, jefa de gobierno, en funciones. Ojo, que es distinto. Una cosa es Le Pen, que es la contendora, otra cosa es la gobernante italiana. Estefanía. Sí, yo creo que hay un tema solo como para puntualizar que me parece súper importante ya que estamos empezando a hablar de ideologías, es que también tendemos a unificarlas, son las derechas y distan mucho entre ellas. Eso iba. Eso no permite una consolidación de una alianza a mediano a largo plazo, porque están hiperfragmentadas. ¿Cuál es la extrema derecha? Las en extremas Europa. derechas. ¿Cuál? Hay varias. Hay varias. ¿Vox es extrema derecha? Sí, ha sido ¿El partido de Meloni es extrema derecha? Por supuesto. ¿Le Pen es extrema derecha? Sí, ultraderecha. ¿Qué caracteriza a una derecha europea como extrema? Porque las diferencias aquí, por lo menos en Ecuador, son notables. Yo creo que hay un tema importante que tiene que ver con migración. La posición en políticas migratorias es súper importante. La aceptación del multiculturalismo y cómo aproximarlo. Es decir, cuánto respeto a la cultura tradicional. Y tres, en mi opinión, temas de seguridad. Es un tema que es menos comunicado, pero que es muy importante ya en la bajada a las acciones políticas concretas. A su juicio, ¿qué caracteriza en cambio una extrema derecha europea? ¿Qué es lo que nos hace decir que es extrema? Yo creo que es difícil poner a todos esos grupos en el mismo saco.
Normalmente lo que la gente diría es, pues, qué tan radical es la oposición a los migrantes y especialmente a los musulmanes, el tema de seguridad y la agenda y la posición sobre la agenda climática. Pero ojo, ahí hay gran variedad. Meloni y Vox están en el mismo grupo parlamentario europeo que no es en el que está Le Pen. Correcto. Y AfD estaba en el grupo de Identidad y Democracia donde estaba Le Pen y ya no está porque se pelearon por unas declaraciones relativas al nazismo. Entonces, no es tan simple. Y la CDU, que es el partido de Ursula von der Leyen, es la centroderecha alemana, donde también tienes la derecha alemana de Angela Merkel y el Partido Social Cristiano Alemán de Bavaria, que es más de derecha que el nacional. Entonces, no es tan sencillo esto como ven, Héctor Yepes está al día. Ya aterrizará en nuestra realidad en el próximo bloque. Porque yo, de paso, de la forma en que caracterizan 3 de los 4 aspectos de la nueva derecha, yo cojo sus planteamientos, excluyendo el de la agenda climática, por supuesto, a favor. Pero ser selectivo o radical con ciertas migraciones, absolutamente. El tener mano dura frente a la inseguridad, absolutamente. Y el defender nuestro acervo cultural sin llegar al nacionalismo extremo, absolutamente, por una razón. Aquí creemos en una democracia occidental republicana, o hemos estado tratando de llegar a ella hace rato. Los elementos culturales diversos o distintos a estos, no solo que no creen en eso, creen en destruirla para montar su sistema. Y en Europa, en muchos sectores, en muchas regiones, se han dado cuenta del alto costo que están pagando por la tolerancia o la permisividad, tanto al multiculturalismo como a una migración no selectiva que ahora tratan de revertir. Bueno, aquí nos dice una cosa parecida a Correa. ¿Ya? Por aquí pasó el tren de Aragua y hay un rezago que queda todavía. Mucho ojo. Recuerden que ayer tuvimos aquí al alcalde de Lima hablándonos de lo que implantaron en Perú. Lorena. Cuando volvamos, más opiniones de nuestros panelistas invitados esta noche y además Mario Cubi vía Zoom. La derechización de Europa obedece más que a convicciones de los votantes en sus propuestas, al fracaso de la extrema izquierda que ha permitido la imposición de culturas inmigrantes, cuyo fin es destruir la democracia occidental. Recorre todo el Ecuador sin tener que enchufar tu vehículo eléctrico para recargarlo. Descubre el Nissan X-Trail e-Power, único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Juntos resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Tu voz Pacífico, el arte de lo resistente.
Rivera a su manera, crítico e independiente. En los Estados Unidos, la señal de Macro Digital Televisión se puede ver a nivel nacional a través de Roku. Recalcando que en Estados Unidos son más de 14.000 los conectados, principalmente ecuatorianos. En Ecuador, la señal de Macro Digital Televisión por las siguientes cable operadoras: Supercable Macará, canal 48 en SD y 20.5 en HD, provincia de Loja. Colorados Visión, canal 5 en SD y 45.4 en HD, provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Valle Visión Play en la ciudad de Quito. Once Play, canal 18, todo Ecuador y Galápagos. CNT Play, también todo Ecuador y Galápagos. Carlos. Vamos ahora a América Latina. Bienvenido Mario Cubi, abogado, académico, empresario y consultor. Fue recientemente subsecretario de Gobierno, ha vuelto a lo académico y con todos esos antecedentes. Le pregunto, vamos ahora a América Latina. ¿Ve usted un fenómeno de desderechización en nuestra región caracterizado por el ascenso de Milei, que es un fenómeno mundial, por el de Bukele, que es también otro fenómeno mundial, sobre todo en el aspecto de seguridad, y por Noboa, que es un presidente ascendente con gran aceptación entre los presidentes de América del Sur? ¿O es una cuestión episódica, casual, lo que está sucediendo aquí? Bienvenido. Bueno, Carlos, qué gusto saludar. Siempre un gusto poder conversar. Saludos también a Héctor y a Estefanía, que estaba en el panel. Primero, y si me permite solo aportar un poco, creo que es importante que al menos quienes no estamos involucrados en debates puramente ideológicos podamos salir de ese efecto global de llamar a prácticamente todo lo que no sea izquierda extrema y ultraderecha. Parecería que la centroderecha y la derecha desapareció del mundo, ¿no? Y cualquier cosa que no sea izquierda se convierte automáticamente en ultra o extremo. Ajá. Eso genera aislamiento, eso genera conflicto, eso genera roces innecesarios y evita que haya acuerdos importantes en virtud de las necesidades de los ciudadanos. Y ahí coincido con lo que decía Héctor en el bloque anterior, sobre más allá de una victoria de un solo partido, creo que es un llamado de atención, una especie de golpe en la mesa de los ciudadanos diciendo lo que está pasando no va más. Queremos una alternativa y lastimosamente solo escuchamos de estos grupos de alternativas que no sean continuismo a lo que está afectando realmente el día a día en la vida de los ciudadanos europeos, particularmente de los países del sur de Europa, que son los que más han recibido la migración ilegal masiva. Creo que eso hay que entenderlo y el efecto en Latinoamérica es bastante similar. Coincido también con lo que decía Héctor hace unos minutos respecto a no solo es lo que hoy se considera derecha o extrema derecha con Milei, lo que vemos es una migración hacia el discurso que propone soluciones en muchos casos desde el populismo, desde lo agresivo, pero que al menos le da esperanza al ciudadano de un giro de timón, que no necesariamente es lo más responsable, pero es lo que se está viendo en distintas partes del mundo y creo que Latinoamérica también va por ahí, cosa que no es necesariamente positiva, pero que desde el análisis político tiene que llamar a la reflexión y hacer entender que no se puede seguir por la misma senda, porque si no, lastimosamente, lo que se sigue alimentando sí es grupos realmente extremos de un lado o de otro que vuelven peligrosa la convivencia pacífica. Mario, estos tres fenómenos que mencioné en América Latina, cercanos pero ciertamente distintos también, Bukele, Milei y Noboa, ¿son la alternativa que está buscando el continente sin que todavía se configure como tal? Y porque usted proponía no hablar de lo ideológico, no les denomino entre los extremos o el centro, o simplemente son una variante de la derecha. Me parece que en la mayoría de casos arrancan desde una perspectiva populista, que no necesariamente responde a izquierdas o derechas, sino una manera de comunicar y de buscar dar soluciones sencillas a problemas complejos. Luego, en el ejercicio, creo que es más adecuado analizar las acciones para evidenciar la implementación o no de ideologías de una tendencia u otra. Milei indudablemente ha demostrado una línea bastante liberal clásica en lo económico, de reducción del tamaño del Estado, y ha ejecutado de manera coherente lo que propuso. En el caso de Bukele se ha enfocado mucho en la seguridad y sin duda las cifras demuestran resultados. En lo económico hay una combinación de trabajo del Estado con impulso de empresa privada, por lo tanto, sí podemos hablar de una línea económica algo de centro-derecha, sin embargo, sería, me parece, inadecuado hablarle de derecha pura o de extrema derecha.
En el caso del presidente Noboa, él mismo se califica como de centroizquierda. Creo que sus acciones por ahora no son suficientes en lo económico, por lo menos, para lograr dilucidar con responsabilidad si es de uno o de otro lado. Parecería que más bien está tratando de ir resolviendo en el camino los temas más urgentes sin necesariamente basarse en una u otra tendencia ideológica como un purismo. Mil gracias, Mario Cubi. Y él pone un elemento nuevo en el tapete, el populismo. ¿Es el populismo una característica de estas derechas en América Latina? Yo creo que el populismo es una característica de todas las derechas, no solo la de América Latina. Es decir, justamente lo que acabamos de mencionar hace un momento, se configura un antagonismo en todos los discursos. Hay un antagónico. En el caso de Milei, el establishment socialista anterior. En el caso de Bukele, los grupos terroristas y Estados Unidos. En el caso de Francia, el multiculturalismo que lo llaman anglosajón y la migración. Entonces, ¿las izquierdas no son populistas? Por supuesto. ¿También? Es que el populismo es un enfoque de la comunicación política, no es una ideología. ¿No necesariamente negativo? No, es una herramienta, como que estemos aquí sentados conversando con la audiencia. ¿El populismo caracteriza estas derechas nuevas de América Latina? Noboa, Bukele, Milei. Yo creo que unas sí, otras no. Yo coincido con Estefanía. Es más una forma de hacer política que una ideología. Uno podría decir, pues, dicen que Milei es populista y que López Obrador también. Y yo creo que las razones por las que la gente en México y en Argentina vota por el uno o por el otro son muy parecidas, porque representan el antisistema, y cuando el sistema no funciona, creo que es válido ser antisistema. Ahora, la presencia de estos líderes está empujando a la polarización, y les quiero mostrar un ejemplo. Tenemos eso que recogimos en TikTok, de la discusión que se generó en el Parlamento argentino, de una comparación que hizo un asambleísta de qué había venido a hacer Milei con su presencia allá, y el rechazo de otra, cómo lo interpretó. Miren lo ilustrativo que es esto, de lo que generan estos líderes. Miren. Les hizo el amor y los despertó a todos. Un senador argentino compara el triunfo electoral de Milei con una versión libre del cuento de la Bella Durmiente y genera indignación en el Senado. Esto me hace acordar a un viejo cuento de hadas de la infancia, el de la Bella Durmiente, que resulta que viene una bruja a una casa y los dejó a todos durmiendo. Pero bueno, gracias a Dios, el 19 de noviembre vino el príncipe, les hizo el amor y los despertó a todos. ¿Hablando de una relación? ¿Cómo voy a hacer el cuento? ¿Cómo que están todos durmiendo ya? ¿En serio, senador? ¿Puede repetir el cuento que acaba de decir? Diciendo que Milei vino a violarnos para despertarnos. Como tengo que hacer otro corte, el comentario de los invitados después. Lorena. Cuando volvamos, la repercusión en América Latina de este fenómeno de la derechización en Europa. A propósito del liderazgo continental que está ejerciendo Javier Milei en esta materia. La derechización de Europa obedece más que a convicciones de los votantes en sus propuestas, al fracaso de la extrema izquierda que ha permitido la imposición de culturas inmigrantes cuyo fin es destruir la democracia occidental. Recorre todo el Ecuador sin tener que enchufar tu vehículo eléctrico para recargarlo. Descubre el Nissan X-Trail e-Power, único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Full ahorro con Full Claro, porque tienes full gigas, full velocidad, full llamadas y full diversión con el canal del fútbol incluido para ver los partidos. Combina todo y paga menos. Contrátalo ahora. Tubos Pacífico, el arte de lo resistente. Vera a su manera, crítico e independiente.
Ya veo la pregunta que quedó pendiente. Héctor, ¿Milei fomenta polarizaciones como la que vimos hace un rato? ¿Ese tipo de líderes, Bukele también? Yo creo que Milei y Bukele tienen estilos muy diferentes. Yo creo que Bukele no es agresivo, Milei sí lo es su forma de ser. Y ojo, esos son estilos, pero el problema es cuando el fin de la política se vuelve pelearse. Eso es absurdo. ¿Pero nos están obligando al blanco y negro? A ver, eso es problemático cuando nos vamos a los extremos de un lado o del otro. Una cosa es ser agresivo para cambiar lo que hay que cambiar y otra cosa es quedarse permanentemente en eso. Y en América Latina necesitamos, no solo en Ecuador, generar consensos. Y a mí sí, algo que me preocupa son las peleas diplomáticas que estamos teniendo por una razón u otra que nos hacen desviarnos de lo importante. Aquí los únicos que han logrado la Unión Latinoamericana son los narcotraficantes hasta ahora. El sueño de Bolívar. Haremos un programa sobre eso. Qué buen punto. Y desde luego estaré invitado. Volvamos a lo que me intrigaba a mí. ¿Este tipo de líderes fomentan la polarización? ¿Sí o no? ¿Blanco y negro? ¿Democracia o dictadura? ¿Conmigo o sin mí? Yo creo que los líderes de las redes sociales generan polarización. Yo creo que la plataforma dictamina mucho el tamaño del discurso y el posicionamiento del usuario. Tenemos un montón de algoritmos que nos alimentan lo mismo que hemos escuchado y eso genera un elector intrínsecamente polarizado. Esa es más la forma que estamos procesando el mensaje que el mensaje mismo. Yo coincido en que obviamente Milei es muy agresivo, pero no es Milei solamente, es toda la estructura comunicacional atrás. Es que no pasa en Ecuador, pasa en Estados Unidos, pasa en El Salvador, pasa en todos lados. Ok, Lorena. Les recuerdo que estamos desde los estudios de Canal 24/7 y eso significa que nos pueden ver en Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, en DiviNet, Canal 12 y en Data MS Televisión, Canal 99. Carlos. Mañana va a estar aquí José de la Gasca, representante del Ecuador en el Consejo de Seguridad de la ONU. Lorena. Cuando volvamos, en la parte final, mis 5 preguntas para nuestros invitados de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos... Para cada uno, no 3 preguntas para cada uno. Ok. Que deben ser respondidas exclusivamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera. La derechización de Europa obedece más que a convicciones de los votantes en sus propuestas al fracaso de la extrema izquierda que ha permitido la imposición de culturas inmigrantes cuyo fin es destruir la democracia occidental. Recorre todo el Ecuador sin tener que enchufar tu vehículo eléctrico para recargarlo. Descubre el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Full ahorro con Full Claro, porque tienes full gigas, full velocidad, full llamadas y full diversión con el canal del fútbol incluido para ver los partidos. Combina todo y paga menos. Contrátalo ahora. Vera a su manera, crítico e independiente. Desde ya, feliz día a quienes somos padres el próximo domingo. Lorena. Les recordamos a nuestros invitados que sus respuestas exclusivamente en términos de sí o no. Vamos con Estefanía Luzuriaga, número 1. Se registra también un ascenso de la derechización en Europa encarnado en mujeres, como vemos en Italia, Francia, Alemania y seguramente también en España, ¿sí o no? Sí. 2. Ante los crecimientos de los extremos allá, en América Latina tiene ahora opción la denominada tercera vía, ¿sí o no? No. 3 y última. ¿Son extrema derecha cada cual con su estilo, Bukele y Milei en América Latina? No. ¿Sí o no? Gracias. No. Yo creo que solamente sobre el tema del liderazgo, creo que crece el liderazgo femenino más allá del posicionamiento ideológico del mismo. Ya. Gracias. ¿Por qué la dejas hablar cuando es solo sí o no? Porque es mujer. Después podía hacer una reflexión. Ya, sigamos. Okay, ¿qué son esos privilegios? Dale, ok. Vamos con Y si Héctor. yo interrumpo, soy machista, que coarta libertad de expresión. Dale, Yo por eso me callo. Ya. Está bien, está bien. Ok. Vamos con Héctor Yepes, número 1.
¿La derechización en Europa es solo un fenómeno coyuntural, sí o no? No. 2. El respeto irrestricto a los llamados derechos humanos ha permitido el abuso de derechos en culturas ajenas a la democracia, ¿sí o no? Sí. 3 y última. La derecha en España, concretamente, ¿será capaz a la vez de controlar sus extremos y limitaciones, sí o no? No sé, ya ahí me preguntó una de adivinar el futuro. Gracias. Su reflexión final, ya que Estefanía hizo la suya, Héctor. Reiterar que este es un llamado de atención, un jalón de orejas a las élites europeas y también pasa con las latinoamericanas. Si no ajustan el rumbo, la gente se va a cansar y lo que necesitamos no es que explote el sistema, lo que necesitamos es que se corrija para atender las necesidades de la gente en Europa y aquí. Mil gracias a ustedes por comparecer y espero que a ustedes les haya sido, como a mí, novedoso y valioso el aporte para entender un fenómeno que parece distante, que ya hemos visto que lo único que es distinto porque hay reproducciones cercanas, similares y otras que quieren ser imitaciones en América Latina. Pero el telón de fondo aquí tiene que ver con la derechización es mala, la izquierdización es buena. No. El retorno de gran parte de Europa a la derecha, entendido como aquello, un culto a los valores conservadores o tradicionales, a veces nacionalistas de una sociedad, se lleve a que el experimento de irse a la extrema izquierda, como dijo nuestra corresponsal, fracasó. Y fracasó más que por razones ideológicas, por lo que mencionaba aquí también Héctor Yepes. Se alejaron de los problemas del día a día de la gente y se encandilaron con las discusiones de las élites, inclusive el cambio climático que al de a pie no le afecta y le preocupa tanto como al tecnócrata o burócrata. Entonces, la salida es muy fácil. Si tanto temen una derecha que fácilmente puede irse más allá de lo que sus obligaciones democráticas dice, paren a una izquierda que a cuenta de los derechos humanos, la migración, la pluriculturalidad, está permitiendo que dinamiten el sistema europeo democrático que ha sido luz para nosotros en América Latina y en general para el mundo. Eso es lo que está en juego. Mucho más allá que derecha o izquierda en otro país. ¿Quieren frenar el fenómeno? Corrijan la causa, no el efecto. Lorena. El domingo a las 22 horas analizaremos aquí el papel del Consejo de Seguridad de la ONU ante la paz mundial, con el doctor José de la Gasca, nuestro representante en el Consejo de Seguridad, como invitado principal. Hasta entonces y desde ya les deseamos a todos ustedes un feliz Día del Padre. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Esto es Nissan X-Trail e-Power. Propulsión 100% eléctrica. Con tecnología para aventuras emocionantes y 9 asistencias avanzadas de conducción. Encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Full ahorro con Full Claro, porque tienes full gigas, full velocidad, full llamadas y full diversión con el canal del fútbol incluido para ver los partidos. Combina todo y paga menos. Contrátalo ahora. Tu voz Pacífico. El arte de lo resistente.